Hola, hola, gracias por estar aquí, escucharnos una vez más. Bienvenidos a este podcast que se llama Tu Dupla de confianza. Bueno, el día de hoy queremos hablar de un tema está de moda, de yo quiero estar conmigo, yo quiero sanar, yo quiero ser yo quiero pensar, yo quiero estar sola y no necesito a nadie. Pero hay un límite, bueno, hay dos caras de la moneda cuando uno está como en ese quiero estar sola y también cuando ya traspasas esa línea de estar solo y solamente estar Ya no, ensimismada. no saber estar con otra persona, ¿puede ser? Exactamente. Okay. Entonces, ¿qué piensas tú, Meli, si de pronto ese estar sola es ese espacio en el que te limitas simplemente a sanar, a curar y no necesariamente a traspasar esa línea tan delicada que es? Bueno, pues digamos que para mí el estar sola Sí, es aprender a conocerse, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces uno cree que se conoce y realmente no sabe ni quién es uno mismo, o sea, no sabe ni qué le gusta, no sabe cuáles son sus límites. Pasa mucho que cuando se realizan, digamos, ese tipo de actividades que le preguntan a uno, bueno, escribe cuáles son tus cualidades o tus defectos. Entonces uno empieza a enumerar un montón de defectos y no sabe cuáles son las cualidades. incluso en las entrevistas de trabajo pasa mucho, ¿no? Exactamente, como, ¿cuáles son tus aspiraciones? Y uno dice, sí, las aspiraciones laborales, pero ¿qué hay más allá de el yo como persona, ¿no? Entonces considero que el estar solo te ayuda a generar esos procesos de autoconocimiento, ¿sí? Como de quién soy yo realmente. Además que es importante aprender a estar solo, ¿no? Porque hay gente que todo el tiempo está rodeado de personas y cuando están solos no se sienten seguros, o sea, como que no saben cómo actuar, no saben qué hacer porque siempre están rodeados de gente y entonces empiezan a sentir Claro. como esa inseguridad, Ajá. como, sí, ya se sienten distinto. Es que ahí partimos del hecho de que la soledad y el estar solo, el quiero estar solo, para el resto del mundo es, esa persona está solo porque le falta algo, porque está triste, porque carece de X, Y, Z y no está feliz. Y no necesariamente cuando queremos estar solos y queremos llegar a ese punto de estar solos, es porque nos haga falta algo. Pero entonces ese es el punto que es importante de uno decir como en qué momento uno toma esa decisión de estar solo o, o qué es lo que pasa, porque pues hay dos tipos de soledad, ¿no? El que es inducido y el que tú eliges. Entonces el que tú eliges es el que te sana, donde tú respiras, donde tú conectas contigo mismo, donde tú entiendes qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, todo lo que tú nos acabas de decir. Y el ya inducido es porque literalmente pues llegaste a ese punto y ya en ese punto tienes que empezar a oír tus pensamientos, conocerte de manera casi que arbitraria, y entonces me toca y entonces lo que me van a ver los demás es esto y esto y esto, y empiezas como al pensar en esas personas que están mirándote ahí alrededor, tú empiezas a crear una barrera súper grande, 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 donde ya pasas esa línea y eres esa persona que no necesita a nadie más para vivir, no necesita a nadie más para ser, y es donde ya tú empiezas a tener esa problemática incluso de lo que eres tú y del ser. Okay. Porque entonces ya te pierdes en el camino de qué es lo que quiero hacer, ya incluso hasta pereza te da y empiezas a pensar en que no hay necesidad de entablar, no sé, si es una ruptura y después de esa ruptura te tocó estar a solas, ya te pierdes y dices como, pero ¿para qué voy a intentar otra relación? No tengo necesidad. O ¿para qué voy a salir con mis amigos? No tengo necesidad, porque ya como que te empiezas a ensimismar en lo que tú tienes y ya nada más es necesario. Y ese es el punto en el que digo yo que entras a jugar muy mal en cuanto a tu salud mental también. Claro, aunque eso ya es como un extremo, ¿no? O sea, Exacto. ya, porque, o sea, considero yo, pues, no sé, hablando de soledad, de terminé una relación y me doy tiempo para mí, o hablando de soledad de no tengo amigos, no tengo con quién socializar. A mí me parece que cuando uno es el que decide estar solo para sanar, para poder cerrar ciclos, procesos, pues es válido, ¿no? Ahora, cuando las circunstancias te llevan a estar solo y tú te cierras a eso, ahí ya empiezan a haber problemas emocionales y problemas psicológicos también, ¿no? O sea, porque no estás estableciendo redes. O sea, ¿qué pasa en ti que consideras que no es importante establecer esas redes de apoyo? Entonces son como dos vistas
de la misma situación, pensaría yo. Ujú. Claro, sí, es que son dos caminos, Ujú. pero ¿cómo identificas tú que eso pasa? O sea, por ejemplo, yo, yo soy muy amiguera y creo que en algún punto, pues por duelo de amigas y ruptura de amistades, tuve que aprender también a estar más sola, o sea, como no hacer planes todos los días, sino que ya empecé a mermarle, pero ese fue como el inducido, ¿sí? Ujú. Y como que me tocó llegar a ese punto, sin embargo, pues obviamente no se me acabaron pues todas las amistades, sino un par de amigas, y ese vacío se sintió, y ese lo sopesaron esas otras personas, ¿sí? Pero creo que yo de estar sola, por lo menos me acuerdo de un viaje, que creo que es la primera vez que fue como esa decisión, quiero estar sola porque quiero conectar conmigo misma. Y fue a un viaje sola. Ujú. Fui al eje cafetero y fue una aventura muy bonita al final. Me sentí muy sola, muy extraña. Al principio yo era como, no, la embarré, yo no tenía que venir sola, le hubiera dicho a fulanito y a sutanito que vinieran conmigo, porque para mí era muy complejo el entender que iba sola. Ok. Sin embargo, como que lo que me gustó de ir a ese viaje y conectar conmigo misma, entender lo que me gusta, tomar mis propias decisiones, si voy aquí, si voy allá, si almuerzo acá, si me gasto esta plata en esto, me pareció algo muy valioso porque sentí que no tenía que estar, no sé cómo si es como rendirle cuentas a alguien más Ok. o como que empatar los pensamientos y los gustos entre las personas con las que tú estás. Entonces, eso es algo que yo rescato de ese viaje en el que hice sola, y creo que fue como mi primera vez. Mm, ya en cuanto a temas como, pues como de relaciones, la de mis amigas, que me ha tocado pues literal estar sola, pero siempre he tenido como una red de apoyo. Sí. Y es eso, a ti, ¿tú qué recuerdas pues como de esas etapas en las cuales tú has estado en soledad? Bueno, digamos que por lo general yo soy una persona muy, o sea, no solitaria, pero sí me gusta tener espacios conmigo, o sea, porque no los tengo muy seguido. Y digamos que cuando yo terminé mi última relación, que fue hace ya bastante tiempo, eh, pues no fue porque yo quise, fue porque sucedió, ¿sí? Ujú. Pero yo aproveché ese tiempo ya después del sufrimiento y todo lo que conlleva, como para aprender a conocerme, ¿sí? Como, venga, que soy yo, que me gusta, que no me gusta, que puedo aceptar, que no puedo aceptar, cuáles son las relaciones que quiero construir, relaciones en general, ¿no? O sea, no solo de pareja, sino Sí. realmente descubrir qué es eso que a mí me llena y qué es lo que tengo yo también para ofrecer a los demás. Entonces, digamos que después de esa ruptura me sirvió ese proceso. Fue largo, no voy a decir que fue un proceso corto, no, fue un proceso bastante largo, acompañado de terapia, acompañado de esa autorreflexión y que es un proceso continuo, ¿no? Que nunca termina. Pero digamos que a mí me sirvió para eso, ¿sí? Como para conocerme. El año antepasado yo me quedé sin trabajo. Ujú. Duré aproximadamente 4 meses sin trabajo. Y ese tiempo también me fortaleció muchísimo. Me fortaleció muchísimo porque estaba sola todo el tiempo. O sea, yo no vivo sola, pero entonces al no tener trabajo, pues pasaba todo el día sola. Entonces ya empecé a buscar planes para, obviamente tenía mis amigas y demás, pero pues la mayoría del tiempo la pasaba yo con yo. Sola. Entonces eso me sirvió para empezar a hacer planes conmigo. O sea, y a la gente a veces eso le parece raro. De hecho, a mí me parecía raro. Yo decía, uy, no, Sí, o sea, ir a cine sola, qué cosa tan horrible, hace todo el poco mundo me alguien va a me mirar. contó eso, que le tocó ir a cine, es una amiga, Mm, dijo que la dejaron metida sí. y pues ella al final ya había comprado los boletos y pues entró al cine y ella me decía como fue la peor experiencia, me sentí como un culo sola yo en el cine y pues más por lo que había pasado. Entonces creo que ese tipo de actividades sí es o sea, es como muy controversial. O sea, creo que no todo el mundo las elige. No, pero yo siento que eso le ayuda a uno a salir de su zona de confort, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque te obliga a estar A estar haciendo con tus otras cosas. pensamientos, ¿sí? O sea, la vez pasada yo leí algo y es que decía que nosotros decimos que nos gusta estar solos, que a veces no necesitamos a nadie, pero cuando estamos realmente solos en el celular, o sea, realmente con mis Solos. pensamientos, escuchándome a mí mismo, y eso no pasa muy seguido. Entonces yo siento que ese tipo de actividades de exposición
te ayudan a eso, ¿no? Como a salir de la zona de confort, a mirar qué me gusta, a conocerme. Puede que la gente lo intente y no le guste y está bien, dijo, no, o sea, por ejemplo, tu amiga, no me gustó, no lo voy a volver a hacer y eso está bien. Claro. Pero a mí me gustó ir a cine sola, me gusta mucho ir a comer sola, o sea, me gusta regalarme espacios para mí Para misma. ti. Sí, hay cosas que uno no sé qué tan chévere se hace hacerlo solo. Una vez me fui de rumba sola y no, o sea, a mí no me gustó. Sí, creo que esa rumba sola sí ya es como otro nivel. Bueno, pero son niveles de niveles. Sí, no, habrá No, gente un que filósofo no, y debe he tener por ahí. visto por lo general hombres, chicas que van solos a la disco y se la gozan súper bien. Claro. Sí, a mí no me funcionó porque además yo me sentía súper observada, o sea, como una mujer sola, o sea, que Claro, viene es buscando. que nuevamente ahí entra a ser el tema de cómo nos juzga la sociedad porque tú estás sola. Esta necesita algo, debe estar triste, la debieron haber dejado, y empiezan como todos esos juicios de por qué. Pero, o sea, yo estoy de acuerdo con el hecho de estar sola, creo que eso es de valientes también, tomar esa decisión para poder tener ese tiempo para ti solita y poder escucharte, pero creo que sí o sea, es muy importante que aprendamos a llegar a ese límite, aprendamos como a identificar cuando estamos llegando a ese límite en el cual ya nos estamos pasando al extremo de que todo lo quiero hacer sola, de que no necesito a alguien, porque conozco casos de personas cercanas que ya en este punto, después de haber estado mucho tiempo solo y de conocerse y ultra conocerse, Sí. su conclusión es como ya no necesito a nadie, ya para qué quiero estar con alguien si así estoy bien, ya para qué quiero buscar o ya ni siquiera salgo de mi casa, o sea, ¿para qué salgo a mi casa a tomarme algo si no tengo necesidad de encontrarme con nadie? ¿Para qué tengo necesidad de ir a la calle o ir a cine o buscar a alguien para ir a ver una película si puedo ver Netflix en mi casa? Entonces, como que ya cuando pasas a ese extremo, empiezas a perder incluso el foco de lo que es la vida, de vivir la vida, de entender que la vida también es un momento bonito para uno disfrutar, no solamente como que pase y ya está, sino como que cada minuto, cada segundo se disfrute. Y entender que siempre las personas que están a nuestro alrededor son personas que nos pueden hacer a nosotros, pues también nos hacen grandes, ¿sí? Sí. Que la soledad no implica simplemente no salir, no entrar, no hablar con nadie, sino también, claro, es conocerse, pero teniendo límites también con uno mismo. Total. Además que pues yo siento que hay que tener como una balanza, ¿no? Un equilibrio, o sea, que tan bien me hace estar solo todo el tiempo, no creo que te haga mucho bien, entonces encuentra ese equilibrio entre el estar solo y el estar rodeado de personas. Además que hay una diferencia en estar solo y sentirse solo, que es distinto. Eso es súper importante. Una cosa es estar solo, hablando de espacio y es que yo vivo solo y es que no sé qué, y otra cosa es sentirse solo, es el no tener a nadie a quien recurrir, no tener con quien hablar, ¿sí? Exacto. A mí me parece que ese es más complicadito, ¿no? Ese es más complicado y eso es lo que incluso puede desencadenar una depresión en una persona. O sea, una problemática tan sencilla que uno diga como no, es que quiero estar sola y sola estoy y no tengo a nadie más alrededor. Eso sí es un tema que me parece importante, que si alguien de los que nos está escuchando acá dice en este punto como, oye, sí, es que yo me siento solo y qué chimba estar solo, porque es la moda también, porque eso ahora se volvió muy de moda, no, Sí. encuéntrate contigo mismo, bla, 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 bla. Sí, pero ya cuando, digamos, tú dices lo que tú dices de estoy sola, no tengo a nadie más, ahí sí es un punto en el que incluso los invitaríamos a que por favor busquen ayuda, busquen terapia, no se queden con ese tema de es normal estar solo porque no es normal estar solo, es normal que tú trates de conectarte contigo, trates de entender qué te gusta, trates de entender las cosas bonitas pues que tiene la vida, trates de entender cuáles son esos planes que te gustan disfrutar, pero hay algo muy importante, lo que tú mencionas, Meli, con lo de las relaciones. Tú mencionaste una relación que te finalizaste y te dio tiempo para, ¿sí? Ahora, Meli, que tú, digamos, ya conoces un poco más de ti, ¿qué tan exigente crees tú que eres con una relación al Mucho. momento de buscar una relación? Claro. Porque ese es un punto también que es súper crítico y es el hecho de que ya, obvio, los estándares de uno van subiendo día a día y es normal, pero uno entiende también que las relaciones son no es de que tú cumple todo lo que yo quiero, sino, hey, miremos cómo podemos ¿Cómo se acoplar media? para que realmente lleguemos al mismo punto base en el que estamos cumpliendo lo que a ti te gusta, pero también lo que a mí me gusta.
sin dejar de un lado eso que yo ya conocí de mí. Sí, digamos que eso es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, el Ujú. estar solo también tanto tiempo hace que uno, como disfruta tanto estar solo, entonces dice uno, bueno, si yo voy a estar con alguien es porque definitivamente va a ser pues la locura. Y empieza uno como a descartar gente que posiblemente pudiera estar ahí o no, Ujú. pero sí, claro, se vuelve uno como más exigente, como, o sea, si yo hago estas cosas por mí, si yo disfruto estar conmigo, pues, ¿qué necesidad puedo llegar a Es tener de que ese estar es con el alguien? punto que es Sí, crítico. aunque ahora yo pienso que el estar o decidir estar con alguien no es por necesidad, ya es como una decisión que uno toma, ¿no? Porque pues yo no necesito estar con nadie, pero decido. Compartir eso que me gusta con otra persona, Exactamente. exacto. Entonces ahí es cuando el discurso cambia y así mismo tiene que cambiar como nuestro mindset. Entonces, claro, yo soy autosuficiente y si quiero ir a cine, si quiero ir a comerme un helado, si quiero ir a bailar, si quiero hacer, lo puedo hacer sola. Pero yo decido Exacto. conectar con otra persona para que esa persona empate también mis gustos, entender sus gustos y poder tener una relación y construir algo muy bonito. Sí, No solamente de dame tú, ven, yo te doy, porque pues obviamente ahí es donde empiezan a desbalancearse también las relaciones sí, además que y es tu que relación contigo misma. sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo siento que en ese proceso uno va avanzando en muchas cosas, ¿no? Entonces, pues por lo general, hablo por mí, eh, se construye uno desde otra perspectiva, aprende y desaprende cosas, ¿sí? Entonces, en mi caso fui a terapia, estudié, bueno, avancé en mi carrera profesional y demás. Entonces, como que esos estándares, claro, se van volviendo más altos y entonces pues hay cosas que uno no media, ¿sí? Y realmente no estoy dispuesta a mediar en muchas cosas, porque pues, o sea, realmente si yo me he trabajado a mí misma, ¿Qué porque no me estaría darías? porque estaría con una persona que no lo ha hecho, ¿sí? Ujú. A eso voy. ¿Qué no mediaría? No sé, de pronto una persona que no tenga mi mismo nivel académico podría ser. Yo sí lo mediaría. Yo no lo mediaría, Yo por sí lo ejemplo. mediaría. O sea, yo no estaría con una persona que no tuviera una carrera profesional. Ok. Yo no lo haría. Bueno, yo creo que yo sí tengo como más mediaciones, ¿no? Entendiendo de pronto en búsqueda pues de una pareja. Creo que soy un poco más lapsa que otras personas. Y eso no está mal, Sí, pues es que porque son gustos, son exactamente. cosas que tú quieres para tu vida, Ujú. ¿sí? Eh, no sé, sí, creo que eso sería algo que... Sí, digamos que, o sea, bueno, podría mediar que la esté haciendo al menos, ¿sí? O sea, que tenga aspiraciones porque hay Ujú. personas que son muy conformistas, ¿sí? Ok. Y yo no puedo con eso. O Ujú. sea, no podría con una persona que no tenga aspiraciones, que no tenga metas, que no tenga sueños, con una persona que Bueno, pero no... es que ahí estás tocando detalles que son realmente muy importantes para como tú describes a una persona, entonces que son los sueños, las aspiraciones, pero no todo, o sea, para mí en este punto, y bueno, pues como para tener en cuenta como es ese tema de lo que tú dijiste de la carrera profesional, siento que esas aspiraciones, esos sueños y esas cosas no únicamente están ancladas a tener un título profesional, pero Sí, entiendo tu punto, o sea, entiendo el punto de cómo esto es lo que yo busco y hay cosas que no y hay cosas que sí. Entonces, sí, o sea, es súper respetable. Mm, pero entonces es que eso es lo que yo digo en el momento en el que tú dices como ya me conocí y esto es lo que quiero. ¿Sí? Ayer alguien me decía la pregunta de que si yo en algún momento estando con una pareja había dejado mis sueños, mis anhelos y no sé, algo más de mi vida por esa persona, ¿sí? O sea, que yo ya conocía todas esas cosas, pero los había dejado en algún momento por alguna persona. uh-huh. Y mi respuesta creo que fue que sí, pero fue hace muchos años, Ok. ¿sabes? Y después de ese punto, claro, yo voy aprendiendo como de esos errores y voy aprendiendo como de esas cosas que de pronto no me resultaron en su momento, pero siento que uno siempre tiene que tener la banderola un poquito movible para poderla bajar cuando uno sabe que pues también hay personas que tienen unas cosas que nos pueden complementar. Sí, claro, Porque es hay que que mediar ahí. nosotros nos complementamos con otras personas, tanto como con amigos, como con relaciones de pareja, incluso con la familia. Entonces,
ese es el punto donde yo digo que cuando llegamos a ese punto de como, no me importa, entonces prefiero estar sola, es como, hey, revísate porque estás también mirando y estás juzgando desde los ojos de lo que tú eres y para ti tú eres perfecta. Pero pueda que para otra persona eso no sea la perfección. Entonces, Ok. la perfección no lo define únicamente lo que yo pienso, mis pensamientos y lo que me están diciendo y lo que yo estoy aprendiendo de mí misma cuando estoy a solas o cuando estoy conmigo misma, sino también todas las circunstancias y todas las personas que están a nuestro alrededor. Para mí. Sí, pues es que hay cosas de cosas, ¿no? O sea, yo siento que uno debe tener unos no negociables. Sí, claro, En todos los total, en aspectos, todo, en relaciones de pareja, en total. relaciones de amistad, en relaciones de familia, en la convivencia con quien sea, ¿sí? O Ujú, sea, ujú. para mí. Y siento que el estar conmigo misma, aprender a conocerme y demás, me ha dado eso, ¿sí? O sea, como hay cosas Esos que no yo no, negociables, sí, sí, hay cosas claro. que yo no acepto en relaciones, sea cual sea el tipo de relación, y hay cosas que podría Negociar. negociar, pero Ok. hay cosas que no. Ahora, se me viene a la cabeza, ¿qué pasa con esas personas que no saben estar solas? O sea, que definitivamente no pueden, no les da, y digamos que hablando de relaciones de pareja, he visto personas que terminan una relación y a los 2 días Ay, eso es tú otra, horrible. y terminan y tú ni con la otra, o sea, no se dan el tiempo de sanar, de dejar atrás como esas cosas de una relación, o sea, como, y que eso hace que no tengan esos límites y esas cosas que definitivamente no se aceptan porque no se conocen, entonces están saltando de una relación a otra relación, aceptando cosas que no deberían aceptar simplemente porque dicen, pues prefiero estar con él o con ella que estar sola. Mm. Bueno, pero creo que eso es un tema, bueno, encadena otro tema que podríamos incluso profundizar en otro episodio, Uh-huh. pero eso que tú dices es bien interesante. Yo creo que yo soy de las personas que, bueno, ahora no, pero antes era de las personas que, parce, estar solo, que, ah, para nada, o sea, para mí el estar solo era literalmente un sacrificio y me sentía como la gente me veía literalmente, como esta le hace falta algo, Como si esta fuera una está tortura. triste, esta es, no sé, La solterona, sí, la aburrida, la escupida por el diablo amargada. prácticamente porque pues ya, o sea, esta se le perdió la vida porque está sola. Uh-huh. Y cuando eso me pasaba, claro, yo qué hacía era que buscaba el refugio en otras personas, en salidas, me endeudaba una mierda, pues porque yo decía como no, ya está, esta es la forma, yo los invito, yo hago, yo salgo, yo sí, para donde me digan voy. Uh-huh. Y aprendí a las malas, aún me cuesta un poco a veces estar sola. Creo que en relaciones de pareja no tanto, porque creo que mis relaciones de pareja son muy libres. Me gustan las relaciones de pareja que sean un poco más lapsas y que no estén como, ay, no, es que no puede salir. No, esos son no negociables para mí, Uh-huh. por ejemplo. Entonces creo que en relaciones de pareja no siento como tanto el rigor, pero sí en mi vida en general. A mí me cuesta de pronto, no sé. Y no es que me cueste, es que digamos, yo un sábado digo, voy a estar acá en la casa sola sin hacer nada. Pero me llama fulano, me llama sutano, me llama mi papá, mi mamá, mi hermana, y resulta haciendo cosas y resulto saliendo. Entonces creo que a mí me cuesta un poco, pero lo trato de hacer. ¿Sabes? O sea, esos espacios chiquiticos donde tengo ese espacio solo conmigo misma, también los sé disfrutar. No hago Sí. nada, nada, no hago nada. O sea, que llega y no, es que medité, mierda, no hice nada. Literalmente acostada en la cama, no hago nada. Apenas me levanto pues como a comer y esto, porque son como espacios de, sí, como de relajación para mí. Uh-huh. Pero yo siento que yo soy de las personas que le cuesta un poco Y eso esa soledad. es, sí, claro, y eso ya hay cosas de fondo que hay que entrar a revisar, ¿no? O sea, ¿por Claro. qué no sabes estar solo? Ujú. Yo no me acuerdo quién fue que me dijo una vez y me decía, a mí no me gusta estar sola ni en mi apartamento, o sea, no me gusta sentir que estoy sola. Ok. Bueno, hasta allá no llego. Y No. eso me puso a pensar, o sea, ¿por qué? ¿No? Ujú, ujú, ujú. O sea, ¿qué hace que el estar solo no te guste? O sea, ni siquiera un día que tú estés solo en un espacio. Y hay algo chévere, y yo creo que para los que incursionemos en el tema de estar solo, es que estar solo no necesariamente es ir a hacer esas actividades. O sea, yo creo que ese sería como mi punto para de conclusión pues del estar solo. Y es no necesariamente
el estar solo significa que tengo que ir a cine, que tengo que ir a bailar, que tengo que ir a comer helado o que tengo que ir a hacer esas mismas actividades que suelo hacer con otras personas. Porque eso puede ser una cosa que le reste esa importancia y ese valor que tiene a conocerse a uno mismo. ¿Mm? Entonces, si yo digo como, ay, no, bueno, entonces las actividades que tengo que hacer es ir a cine. Si voy a cine solo, entonces aprendo a estar solo. Pero vas a cine y te sientes una mierda. Entonces te sentiste una mierda y dices como, no, ¿qué vas? No es para mí. Y ahí otra vez vuelves al círculo vicioso de como, no, yo no puedo estar solo, yo no puedo estar solo. Entonces, Claro. creo que uno mismo identifica qué actividades y qué cosas puedes hacer solo. Y no necesariamente es ir a hacer una actividad puntual, voy a ir al parque de diversiones. No. O sea, incluso puede ser estar en la casa sin hacer absolutamente nada, puede ser simplemente ir a la tienda, ir a sentarse a un parque, leer un libro. Ese tipo de cosas hacen que tú te empieces a conocer y que también seas estar solo. Porque yo no quisiera dejar el mensaje a las personas que escuchan de, oiga, esté solo, vaya a cine, vaya a rumbear, vaya, no. Porque hay lugares donde también uno tiene que, o sea, cuando uno está solo, uno también tiene que sentirse seguro, Sí, sentirse tranquilo, sentirse, pues, que estás solo, pero sentir que estás contigo mismo. Y si tú no lo sientes de esa manera y no lo disfrutas, lo estás haciendo mal. Entonces, esas cosas que vayamos a hacer cuando estemos así en ese momento de retrospección, de introspección, que sea disfrutable, que sea que tú digas como que rico, ayer estuve todo el día y no hice nada, y estuve todo el día en la casa sola, no tuve que hablar con fulano y sutano y pude disfrutar el día. Ese tipo de cosas es lo que hace que realmente tú te conozcas, no necesariamente salir a hacer algo. ¿Qué fue lo que me pasó a mí con el paseo? O sea, lo disfruté, aprendí muchas cosas, entendí muchas cosas, pero si tú ahorita me preguntas, Diana, ¿tú volverías a viajar sola? Creo que lo pensaría 2 veces, porque creo que si hay momentos en los cuales tú, pues también, pues tú haces amigos. La ventaja es que yo soy muy amiguera, entonces yo hice muchos amigos allá también, y a la final no estuve sola, ¿sabes? Pero entonces volteé la arepa, prácticamente, o sea, no fue como tan sola por la vida, no. Sí, yo creo que eso ya dependerá de cada quien y ahí voy en el conocerse, ¿no? O sea, realmente hasta qué punto yo disfruto hacer cierta cosa o disfruto no hacer nada estando sola, ¿sí? Entonces considero que eso va a depender de qué tanto le pongo empeño en ese proceso de autoconocimiento. Claro. Qué tanto aprendo a descubrir qué es eso que me gusta, qué es eso que no me gusta, qué es eso que disfruto, qué es eso que definitivamente lo aborrezco, ¿sí? Entonces, sí, o sea, por supuesto, a mí me gusta ir a cine sola y me gusta ir a comer sola, pero eso no quiere decir que le funcione a todo el mundo, ¿no? O sea, me funciona a mí y lo descubrí. Pero puede que a otras personas pues realmente eso no les funcione y para otras personas sea disfrutable, no sé, estar en su cama, ver una película solos en su cuarto o hacer oficio estando, o sea, va a depender de cada persona, de cada uno, sí, cada uno, pero lo que sí yo quiero dejar la invitación es aprendan a conocerse para que se caigan bien a ustedes mismos. Eso es importante, Eso o es sea... importante. Uy, sí, porque cuando uno está así solo, uno empieza a escuchar hasta sus propios demonios y uno mismo se empieza a dar cuenta de lo intenso que uno es con algunas cosas y de lo cansón que uno es con algunas cosas, que de pronto eso también hace que algunas relaciones interpersonales se fragmenten. ¿Sí? Y uno no lo entiende hasta que uno está solo y uno lo comprende y uno dice, que sí, yo de verdad soy muy cansoncita con esto. Y ahí es donde tú empiezas realmente a hacer como ese proceso, pero no dejar nunca jamás en la vida las redes de apoyo de un lado. O sea, las redes de apoyo hacen parte de nosotros mismos, es literalmente el corazón de lo que nosotros hacemos, es el corazón de nuestra vida, es lo que nos da ese motor. Es fundamental, o sea, es fundamental tener gente a tu alrededor, o sea, además que, a ver, solos no podemos hacer nada, o sea, necesitamos siempre tener el contacto con alguien para hacer cualquier cosa. Tú vas a la tienda y tienes contacto con el tendero, o sea, para todo lo que tú hagas necesitas tener a alguien, ¿sí? Entonces, digamos que tampoco es encerrarse en una burbuja, porque no va a ser algo posible. No, además que vas a coger una fobia social, No, eso no va a ser sostenible. Sí, exactamente. Y es importante, sí, tener con quién hablar y todo este tema. O
sea, la invitación que yo hago no es como enciérrense en su mundo y no, porque Olvídense de todo. no, eso no es sostenible en lo absoluto, o sea, para nada, por más que tú, digamos, tengas teletrabajo, así tengas teletrabajo, tú tienes contacto con gente, videollamadas, o sea, sí. Entonces la invitación es más a tener ese proceso de introspección y autoconocimiento. Y en serio, apréndanse a conocer para que se caigan bien a ustedes mismos y descubran qué es lo que realmente no está tan chévere, ¿no? Exacto, y ojo, levanten ese banderín en el momento en el que sientan que ya no están disfrutando estar con las personas con las que normalmente están o que ya no están disfrutando las actividades que suelen disfrutar. Entonces, ahí ese es un punto de quiebre súper importante. Es una alerta literalmente que te está diciendo como algo está pasando en nosotros, algo está pasando y algo se tiene que revisar. Entonces, si llegan llegan a llegar, ¿no? Llegan a sentir ese punto en el que sienten eso, hey, en serio, busquen ayuda, Sí, busquen total. terapia, háblense con un amigo, traten de buscar sus redes más cercanas, su familia, sus amigos, las personas que pues ustedes creen que los pueden soportar en esos momentos, porque cuando dejamos que llegue ese momento y lo seguimos pisando y lo seguimos pisando y lo seguimos pisando, la misma vida se nos va perdiendo y entran a desencadenarse otros problemas emocionales súper fuertes que ya después para salir de ellos no es tan rico, no es tan chévere, no es tan disfrutable y el proceso es bien complejo. Entonces, disfrútense, pero estén alertas a estas señales que pueden destrozar o que pueden de cierta manera lastimarnos emocionalmente a futuro, pues a largo plazo. Bueno, nada, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Compartan los videos, cuéntenle a la gente que tiene allá a su alrededor. Ahí hay dos locas que están hablando cosas que pueden ser interesantes. Entonces, nada, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotras y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias.